En este episodio de Venezolanos en la Mira, presentamos a una legendaria mujer. Su nombre, Ángela Sago, periodista, profesora universitaria, escritora, política, luchadora social y constitucionalista. Muchas gracias, Ángela, por esta oportunidad que me da de recibirnos en tu casa. No, gracias a ti por interesarte en mi trabajo. Bueno, imagínate tú. Cuéntenos un poco de tu más reciente libro, Ángela. Bueno, mira, ese libro lo comencé yo a escribir hace varios años. Incluso estaba viviendo en Margarita en ese momento y tuve muchas dificultades para continuarlo porque fue en toda esta época que para mí ha sido muy extraña y muy difícil, que es salir de un lado para otro, mudarse por las presiones del régimen y toda esa serie de cosas. Entonces el libro ha tenido un proceso muy lento. Me hubiera encantado que hubiera salido, estuviera circulando antes de la muerte de Chávez Frías, porque una de las personas que yo hubiera querido profundamente que leyera En nombre de los pobres es el propio Chávez, para ver si él me podía explicar a mí qué pasó. ¿Cómo se llama el libro? En nombre de los pobres. En nombre de los pobres. Sí, porque en nombre de los pobres, absolutamente todos los políticos en general, e incluso instituciones como la iglesia o otras instituciones, hablan para después no preocuparse de ello, para no interesarse, para engañar, para mentir, para robar. Entonces es una forma de recordarle que la gran masa de los pobres es la que elige, pero que se tiene que tener un compromiso real con esos grupos que generalmente son la mayoría del país. A través de la historia, los pobres han sido, pues, por el factor demográfico, el que son la gran mayoría de los países, objeto de eso. Y de hecho de ahí viene el término populismo, esa apelación a las necesidades de los pobres y a usarlos a ellos como la principal razón de la implementación de leyes y eso. ¿Qué en particular refleja tu libro desde el punto de vista sociológico para el caso venezolano? Bueno, realmente el libro trata desde el momento en que Chávez Frías vuelve a nuestra casa, toca la puerta buscando ayuda, que estamos hablando ya del año 98. Yo lo había conocido a él en el 92, después de la rebelión del 4 de febrero, lo había conocido el 21 de febrero del 92, hice un trabajo de investigación sobre por qué ellos se habían alzado y se hizo muy famoso ese libro, La Rebelión de Los Ángeles, se convirtió en un libro bastante famoso, incluso está traducido al chino. Y generalmente toda la gente habla, como habló Chávez Frías, de que van a solucionar los problemas de los pobres. Entonces el libro arranca en ese momento, en la discusión que yo había tenido antes con él, en lo que yo considero que es él desde el punto de vista humano hasta el momento en que estuve en comunicación con el personaje. Después todo el proceso del inicio de la constituyente. ¿Por qué la mayoría de la gente quería que se hiciera una constituyente? Porque no era Chávez, era una bandera de los notables de 1989. En eso hay una gran confusión porque la gente cree que Chávez inventó la constituyente o que la constituyente era de Chávez. No, la constituyente fue una idea de los notables en Venezuela en este año 1989 y a mí me interesaba, antes de conocer a Chávez, el que se hiciera una Asamblea Nacional Constituyente. También trata de todo el proceso y del inicio de la corrupción en el gobierno, de cómo no se iban cumpliendo ninguna de las promesas que ellos mismos habían hecho en el año 92. Y yo incluso dentro de este nuevo libro incluyo algunos de los textos del libro de La Rebelión de Los Ángeles, donde ellos planteaban una idea distinta pues, a lo que hicieron. Para mí es fundamental el proceso que nos llevó al 11 de abril, porque yo creo que la única forma que tiene una población para enfrentarse a una dictadura o a un personaje autoritario es rebelarse, y es un derecho, no es una locura, no es que un loquito por ahí quiere rebelarse contra el gobierno, sino que es un derecho que por cierto está establecido en la mayoría de las constituciones de los países democráticos, está establecido en organizaciones como la ONU, está establecido en la Constitución francesa, en la Constitución norteamericana y en la nuestra también. El derecho que tenemos todas las poblaciones a que cuando un servidor público, que es nuestro empleado, nos ataca, nos agrede y viola el Estado de Derecho, nosotros tenemos el deber y el derecho a rebelarnos.
Podríamos decir que en el periodo de este chavismo, madurismo, hay, digamos, dos grandes frustraciones de la gente, ¿no? La primera fue ese viraje de Chávez, que originalmente hacía campaña como un individuo progresista, un individuo respetuoso de las libertades públicas y de la prensa, y probablemente estimulante del sector privado, a este suerte de autócrata tirano socialista. Y ahora vamos a ver, posterior a su muerte, el fracaso ya de su modelo económico, porque el chavismo, digamos, ahora es que se está haciendo evidente que el modelo no funcionaba, independientemente de que lo hubiese desarrollado Chávez o Maduro. ¿Cuál ha sido, a través de estos últimos años de drástico deterioro de la situación política y económica venezolana, tu apreciación de la tragedia que representa este régimen en la vida venezolana, ¿no? Bueno, primero, el error fue de Chávez Frías, o sea, de su equipo inicial. Maduro es consecuencia de lo que hizo Chávez Frías, no es aparte, ni es que él es más bruto, ni ninguna de esas descalificaciones, porque tampoco a mí me gusta ponerme como son ellos cuando hablan de uno. Yo no voy a descalificar a ninguno de estos personajes. Yo creo que ellos están en lo suyo, que ellos creen que lo estaban haciendo bien y que lamentablemente violaron todos los acuerdos, todas las cosas que dijeron que iban a hacer, comenzando por el propio Chávez. Yo creo que era una estupidez humana el pensar que se volteara en América Latina o en cualquier país del mundo hacia modelos fracasados, como era la idea del socialismo, que le pusieron ese nombrecito de socialismo del siglo XXI como para ocultar la realidad de lo que era, que es el modelo fracasado tanto en Europa, en América, en el caso de la isla de Cuba, y que no tiene nada democrático, no es participativo como se planteaba en la Constitución, no cree en los seres humanos, cree solamente en quien dirige la acción, y además que trajo una cosa gravísima que yo pensaba que era muy difícil, no solamente que existiera para nuestro país, sino que se pudiera estimular dentro de cualquier sociedad moderna del occidente, pues como es el culto a la personalidad. Chávez Frías, que se presentó como una persona sencilla, que estaba dispuesto a oír las opiniones de todo el mundo, que era un ser que planteaba, acuérdense de eso, la tercera vía. Incluso se llegó a hablar que estaba de acuerdo con el entonces primer ministro inglés, que hablaba de la tercera vía. Es decir, que te estaba planteando que ni lo que estaba sucediendo en el país, ni lo que había sucedido en otros sitios, se debería de mantener. Y planteaba que era cierto que se necesitaba hacer un poder judicial, por ejemplo, muy poderoso, que se necesitaba separación de todos los poderes y que se quería que la gente participara en forma lineal, horizontal. Toda esa posición Chávez la violó desde casi un comienzo. Yo me fui del proceso en el año 1999, noviembre del 99. Y además me parece increíble que la gente no se acuerde que una de las personas que inicia la crítica contra el propio Chávez y contra su régimen somos nosotros, mi esposo como periodista, porque mi esposo siempre ha estado criticando y observando lo que hace cualquier grupo político, porque ese es el trabajo de un periodista. No, él no puede estar a favor ni en contra de ninguno. Él plantea lo que está sucediendo en el mundo, y Chávez Frías era un personaje sumamente popular. No en las elecciones del 98. Es increíble que Chávez, que era un desconocido, un militar escondidito, en el año 92 llegó a tener más del 70% de la aprobación. Entonces, algo que todavía yo me pregunto, ¿por qué la dirección política y los que se plantean estrategias políticas y dicen estar interesados en nuestra nación, por qué no se pregunta y no se discute en profundidad por qué la gente estuvo a favor de un golpe de Estado en el año 92? ¿Por qué la gente votó por Chávez en el 98? Sino, ¿por qué el 70% de la base de Acción Democrática, en vez de seguir hacia las ideas de su partido, votó por Chávez Frías? Eso para mí es increíble que una dirección política no se lo plantee.
Y que además los políticos hoy en día, en general, no voy a decir la totalidad de los políticos, pero la mayoría de los políticos se plantean la idea que su trabajo es como el trabajo del brujo de la tribu. Yo te digo cuál es la verdad, tú me sigues y punto. Los políticos que están en el régimen y los que están enfrentados al régimen, muchos actúan así. Entonces, toda esa situación, toda esa degradación de la política en Venezuela, no comienza con Chávez Frías. Lo que pasa es que Chávez Frías la profundiza, la hace más evidente, es terrible. Además, hizo algo que ningún otro régimen venezolano y ningún otro gobierno venezolano había hecho, que es tocarnos a cada uno. O sea, nos tocó así. La fibra patriótica, ¿no? No, y además vino y nos hizo así en nuestras casas, porque por primera vez se metió con nuestros intereses individuales. Porque yo la primera vez que estuve en una marcha contra Chávez fue la marcha del 23 de enero, comenzando las primeras marchas en el 2002 y a finales, y una en el 2001. Y yo recuerdo que yo llegué hasta el silencio, éramos una muchedumbre extraordinaria. Y una señora me preguntó, ¿por qué usted votó por Chávez? Y yo le dije, porque yo nunca la vi a usted criticando lo que pasaba en nuestro país. Yo no la vi participando. Y ella me dijo, usted tiene razón. O sea, si hay algo que sí hizo favorable Chávez Frías, es que obligó a la población venezolana a involucrarse en los problemas del país, a entender que el país no es su casita, que no es su pequeño espacio, sino que tenemos un deber como venezolanos y como venezolanas, como ciudadanos del mundo. Pues el ciudadano tiene el deber de saber lo que está pasando, no solamente en su sociedad, sino en la sociedad mundial, y por lo menos preocuparse de lo que sucede. Eso no existía hasta la llegada de Chávez Frías al poder. Honestamente, había una minoría de personas que se convirtieron en vanguardia, que crearon ONG, que participaban en ciertas protestas, que sí les interesó lo que pasaba. Y hay cosas increíbles. En nuestro país, en 1989, asesinaron a miles de personas, cuando el Caracazo. Y la gente, en su mayoría, dijo, ay, qué horror, qué terrible. Las imágenes las vimos todos por televisión, pero ninguno dijo, debo participar para saber lo que está pasando en el país. Y debo criticar a los gobiernos por la corrupción. Debo exigir a los gobernantes que cumplan con la Constitución. Yo creo que la verdadera revolución en América Latina es la idea de que todo latinoamericano debe cumplir con la Constitución, incluyendo y prioritariamente a los mandatarios. Eso no sucede en nuestro país. ¿Tú crees que Chávez fue finalmente el más grande caudillo en este país de idolatría por los caudillos, y que ese legado de que un hombre carismático puede en un momento dado con un mensaje populista llegar al poder y hacer lo que le dio la gana, porque eso es lo que ha hecho, eso sea una plantilla también para futuros líderes venezolanos, o al contrario, esto en cierta forma vacuna al pueblo venezolano de no repetir el mismo error de seguir a un hombre a caballo? Tú sabes que no estoy tan segura. No estoy tan segura si esto ha vacunado a alguien. Porque yo creo que en el fondo, mira, cuando Chávez vuelve a estar en la calle, en el año 98, él tiene el 9% de aprobación. Él no era en ese momento muy popular. Y la tendencia no entre los venezolanos, porque esa idea que hay de que nosotros, los venezolanos, los hispanoamericanos, somos menos cultos y conocedores de la política, es muy relativa. Yo conozco en muchos países y en Venezuela personajes que se convierten en ídolos, en que la gente es capaz de seguirlo. Incluso en un momento dado, el propio Capriles, la gente, tú no podías decir que Capriles tenía un error porque te caían encima. Cada uno de los dirigentes políticos, para ciertas personas, para ciertos grupos, se convierten en unos caudillos, porque eso es como una cultura, no solamente venezolana, yo siento que eso es una cultura a lo mejor más profunda entre los hispanoamericanos, pero es una cultura de la sociedad, no solamente occidental tampoco, porque en la sociedad oriental también hay estos caudillos. Entonces yo no estoy tan segura si esto ha vacunado a la gente contra el caudillismo. Lo interesante es que cualquier dirección política, cualquier dirigente político serio,
debería de plantearse como eslogan, como programa de trabajo, que no se fijen en él como ser humano nada más, sino que se fijen en que esos personajes tienen que cumplir la Constitución. En un país donde se cumple la Constitución no hay posibilidad de conseguir caudillos, porque la propia Constitución lo saca del poder. Balancea el poder. Claro, porque si tú tienes una Constitución en la cual tienes que creer y cumplir, existe un poder judicial realmente poderoso, como debe ser el poder judicial, para mí uno de los poderes más importantes de cualquier nación. Y existe un poder de medios de comunicación fuertes y libres. Tú no te puedes convertir en caudillo, porque el propio poder judicial, los propios medios con su presión te sacan del poder. Entonces yo creo que contra los caudillos es hacer una bandera de que la ley, la Constitución son fundamentales. ¿Por qué en Estados Unidos, por ejemplo, no se crean caudillos? Porque los norteamericanos son diferentes a nosotros y ellos son más cultos. No. En absoluto. Jamás. Mira, yo siento que el pueblo venezolano, el pueblo de los barrios donde yo trabajé por muchos años, y los campesinos venezolanos, están mejor informados del mundo político y de las cuestiones que pasan y discuten y se interesan por las noticias. Yo en la mina de Baruta en el 2011 vi un grupo de personas que estaban rodeando uno de los ranchos de ese barrio y yo dije, ¿qué pasa ahí? Me dice, no, que es que ahí es donde el vecino tiene el televisor y está pasando el noticiero. Es decir, es una población distinta. Pero entonces, ¿cuál es la diferencia con países desarrollados? En que los países desarrollados, si tú no cumples la Constitución, te sacan del poder. Te ponen preso. Te quitan todo. ¿Me explico? Te quitan el poder. Te quitan el poder completamente. Con Nixon lo hicieron. Con Nixon lo hicieron. Ahora, ¿por qué? Porque existían poderes separados. Esa es la verdad real y de verdad, y yo pensé que Chávez lo podía hacer también, que es que nosotros venimos discutiendo de la necesidad de que la Constitución se convierta en una bandera desde antes del 89. Y esa era la crítica que teníamos contra los diferentes gobiernos venezolanos. Ningún gobierno venezolano cumplía en su totalidad o en alto porcentaje la Constitución. Ninguno. Había un poquito más de preocupación o de esconder. Por la forma. Es más, si la población... De hecho, a través de eso fue que se destituyó Carlos Andrés. Claro, y además acuérdense que hablaban de las tribus legales, las tribus en el Poder Judicial. O sea, la diferencia con Chávez, ¿qué fue? Chávez primero fue un descarado. Pero a ese descarado, y ojalá que el dirigente político que hizo este comentario en una celebración del cumpleaños del diario El Nacional, un aniversario, oyera esto y pudiera discutirlo. Un político importante de la nación, cuando se estaban hablando en El Nacional sobre cómo Chávez había presionado y destruido los medios de comunicaciones y perseguido a los periodistas, dijo, vamos a ser honestos. Si nosotros hubiéramos podido hacer lo mismo, lo hubiéramos hecho. A mí me hubiera encantado hacer eso. Un político democrático. Y la verdad es que los periodistas, por ejemplo, somos queridos por los políticos mientras están en la oposición. Y temidos cuando están en el gobierno. Ahí, mira, yo por lo menos fui realmente amiga de Luis Herrera Campi. ¿Ves? Luis Herrera era periodista a la vez. Era abogado y era periodista. Pero en general, a ti te presionaban en cualquiera de los gobiernos, unos más que otros, para que en los medios no saliera la verdad de lo que está sucediendo en el país. Sí. Para que tú no pudieras señalar los errores, para que tú no pudieras investigar la corrupción. Entonces, en el fondo, mira, yo sí creo, la gran bandera, lo vuelvo a repetir, es que la Constitución no se puede violar. Viendo la situación y el panorama político electoral acá, y eso que no estamos en elecciones presidenciales, pero sí estamos en una campaña hacia elecciones legislativas, tú podrías decir que hay dos mensajes electorales. Uno
todo para los pobres y otro todo para la clase media, o en nombre de la clase media. Te voy a decir que yo creo que no hay ningún mensaje. La discusión está en que vamos a ver cómo hacemos, porque estamos seguros que si la mayoría vota, nos lo están diciendo desde el 2003, si la mayoría abrumadoramente vota, no puede haber fraude. Nosotros sabemos que eso es mentira. Usted lo sabe. Todos lo sabemos. Hasta ahora nos han hecho fraude. Todo el tiempo. A nosotros todos los años nos han dicho, cada vez que hay una elección, ahora sí. Está blindada. Está blindada. Yo recuerdo, nosotros estuvimos en contra del referéndum inicialmente. ¿Por qué? Porque ya Chávez Frías estaba empezando a controlar el poder electoral. Y nosotros lo denunciamos a través de los medios, hicimos protestas, toda esa serie de cosas. Entonces, mira, yo creo que hoy en día la bandera debía de ser la bandera de los honestos, de los políticos honestos, serios, responsables, es, si vamos a elecciones, vamos a dar la vida y la libertad por la defensa del voto de cada uno de los ciudadanos. Y yo le creería. Y a mí me dicen, pero bueno, es que tampoco que, por ejemplo, Capriles no podía marchar al Consejo Nacional Electoral porque lo pueden matar. Hermano, no te metas en política. Sí, métete a maestro rural. Incluso no puedes dar clase en un bar porque te pueden matar. Sí. Y te voy a decir una cosa, todo dirigente político de cualquier país, incluso de Estados Unidos, sabe que lo pueden matar. Saben que lo pueden agredir. Saben que lo pueden poner presos en situaciones ilegales como la que vive en nuestro país. Entonces, si una dirección política no está dispuesta a arriesgar más que la población, no puede pedirle a la población que arriesgue nada. Entonces, yo no creo mucho en que las elecciones vayan a cambiar nada. Si lográramos que la dirección política tuviera una actitud distinta, supongamos que podría cambiar algo, pero incluso no habiendo fraude, vamos a suponer, vamos a ser optimistas, que ante la presencia millonaria de votos a favor de la democracia, se asuste el poder y deje que algunos... Que la mayoría tome el Congreso. Sí, ¿sabes qué va a pasar? Yo vi golpear y romper la nariz de María Corina Machado. Y lo que le hicieron a Ledesma lo que le hicieron a Ledesma, lo que le hicieron a los alcaldes de Táchira, lo que le hicieron al poder ejecutivo regional, se lo hicieron. Entonces, yo tengo que confiar que si nosotros a través del voto imponemos a ciertos personajes en espacios de poder, sea legislativo o ejecutivo, un régimen que no cree en el Estado de Derecho va a permitir que se haga algo distinto. ¿Ustedes de verdad se imaginan a una asamblea en manos de la oposición cambiando el Poder Judicial? ¿Ustedes de verdad lo creen? Mira, oye... O negándole un voto al presidente. O negándole, sí. Una ley al presidente. Fíjate una cosa sobre... O investigando el Poder Ejecutivo. No, yo no me lo imagino. O sea, si lo hacen, bueno, serán unos diputados y unas diputadas maravillosamente valientes, fuertes y que tienen que estar dispuestos a lo que yo digo, a que los pongan presos, a que los golpeen, a que los grupos, los paramilitares del régimen los ataquen, tienen que estar dispuestos a arriesgar su vida. Entonces, yo no creo, otra cosa, yo no creo que no diciéndole la verdad a la población, se evita que la gente vaya o no a votar. Yo creo que al revés. La población venezolana es una de las poblaciones más dignas que yo conozco, honestamente. Con todo lo que ha pasado y con todo el dolor que yo veo cada vez que estamos en las colas y las peleas por la comida y esa serie de cosas, la mayoría de la gente no sabe, porque ahora no se puede informar directamente, que en Venezuela hay un promedio de 50 manifestaciones diarias. Yo creo que saber en qué país del mundo una población está permanentemente haciendo eso. Entonces te dicen, ¿el venezolano está dormido? No, el venezolano no está dormido. Lo que pasa es que todo... No se entera porque los medios no muestran lo que está pasando. Así es. Además de que no se entera, pasa otro problema, José. Que es que todo grupo, toda masa necesita una dirección. Claro. Eso es mentira que si los de no sé qué y no sé cuánto espontáneamente se alzaron. Falso. Falso. Todo
grupo que se revela y exige tiene cierta dirección política que lo conduce. Y un plan. Y un plan estratégico. El gobierno lo tiene. El gobierno lo tiene, eso sí. Porque ellos Ahora, lo ¿tú no tienen. crees que este diciembre se presenta la triple coyuntura de una frustración electoral, una frustración económica, porque los economistas están prediciendo que este sistema está colapsando, quiera o no el gobierno o la oposición, y una frustración social porque realmente la mitad del país que se puede ir ya se está yendo, se están sintiendo carestías en profesiones, las universidades ya no consiguen profesores que quieran trabajar por nada. El colapso parece inminente y la última esperanza que yo creo que está aguardando el pueblo venezolano es la posibilidad, como se le ha vendido a través de la dirección opositora, de que estas elecciones puedan abrir una puerta. Si esa puerta no se abre, ¿qué estimas tú que puede pasar en Venezuela? Lamentablemente, si no existe un plan estratégico de una dirección democrática política, se puede llegar incluso a continuarse en esa situación. En Cuba, después de la caída de la Unión Soviética, después del año 89, los niños por la vitaminosis, tú que eres médico, me corriges, se le caían el pelo, los dientes, Sí, no me acuerdo. y sufrían de problemas visuales. Problemas visuales, exacto, yo me acuerdo de todo eso y además hubo una epidemia hasta de sarna. Exacto. Y el pueblo cubano no pudo hacer nada, pues. Entonces me van a decir que el pueblo cubano es cobarde. No, por favor. Lo que pasa es que allí no existían las mujeres de blanco, las damas de blanco, que yo veo que es una estrategia seria y riesgosa. Son unas mujeres que están dispuestas a que las empujen, las golpean, las escupan y se las lleven presas. Y ya saben que esa es la única forma. Entonces, si no existe de verdad, y esto lo estoy hablando con varios de los amigos políticos, como para discutirlo en un foro, en una reunión cerrada, si no existe una estrategia política seria, responsable, que entienda que nos estamos enfrentando a una dictadura y no a cualquier tipo de dictadura, sino a una dictadura descarada. Ustedes se imaginan incluso a Pérez Jiménez, a Pinochet saliendo por televisión y decirle a una tuitera, por favor, Teresita, ¿cómo es que le dicen a la tuitera esta que está detenida? X. Decirle Diosdado Cabello, en una forma tan cobarde, decirle, ay, pero ella estaba tuiteando. Y entonces le llegó el SEBIN. Yo dije, qué vergüenza. Tú eras militar venezolano, entonces tú me vas a decir a mí que tú mandas a unos hombres armados a buscar una mujer de 32 años y a ti no te da vergüenza, chico. Sí. O sea, este no es un problema ya político, este es un problema de vergüenza. Tú te sonríes comentando sobre eso. Bueno, ella estaba tuiteando, diciendo cosas, y, o sea, metiéndose con nosotros. ¿Y qué pasó? Le mandamos unos machos armados. ¿Ves? Sí. Le mostramos nuestra fuerza. Sí, es esa prepotencia. Mira, en relación con el liderazgo opositor y la falta de estrategia, muchos dicen que eso no es más que la evidencia de que hay muchos de oposición enchufados en el sistema económico del gobierno y que por lo tanto hay gente que, aprovechando esta discrecionalidad que tiene el gobierno en la asignación de todo tipo de recursos económicos, está de una u otra manera conforme con la forma en que se está manejando la cosa. Incluso mucha gente del empresariado pues se ha beneficiado de esto. ¿Eso cómo te parece a ti viable? No, yo sí creo que primero, cuando a mí un comerciante amigo o cercano me viene y dice, ¿por qué es que el pueblo venezolano, los pobres son así? Le ponen unas misiones y se entregan. Yo le digo, mire, ¿y tu comercio cómo va? Bueno, tú sabes que yo le pago al tipo, porque tú sabes que aquí hay que pagar, y entonces yo le pago para que no estén todo el día encima mío. Entonces yo le digo a ese comerciante, mira, tú tienes más poder que la población pobre venezolana. Tú tienes un mecanismo más fuerte que cualquier ciudadano venezolano y tú le pagas a los corrompidos que vienen a decirte, mira, si no me pagas, te cierro el negocio o te fastidio, te molesto. Ese señor está en contra del país. Ese comerciante, sea amigo mío, familiar mío, porque tengo familiares y amigos en esa posición.
que no están, digamos, recibiendo dinero del gobierno, pero sí están dando dinero para mantenerse. Entonces, mira, la otra cosa es que yo no quiero dar nombre, porque yo quiero ser responsable, pero yo sé por informaciones confidenciales de dirigentes políticos de la oposición que tienen planteamientos y están unidos a sectores que representan al régimen. Yo recuerdo, la figura de José Vicente Rangel es fundamental. Yo recuerdo, y hay dos amigos muy importantes políticos venezolanos que nos comentaron a nosotros en un almuerzo, bueno, es que con José Vicente por lo menos se puede negociar porque él siempre cumple. Entonces uno dice, pero tú negocias con gente como José Vicente y tú dices que estás a favor de la democracia y tú consideras que José Vicente es un personaje con el que tú puedes negociar para ver qué se puede hacer. Entonces, debe ser que no sé, a lo mejor todavía hasta con la edad, los años y las canas, todavía no he entendido que como que ese es un mundo que se puede manejar. Yo cuando vi, por ejemplo, que Leopoldo se entregó, que hubo estudiantes muertos, asesinados, estudiantes en la tumba, yo juraba que esos que dicen que son de la Dirección Democrática se iban a presentar todos los días en la mañana, en el mediodía, en la noche, en las prisiones, a reclamar la libertad de esos muchachos, a estar con esos muchachos, a presionar. O a llamar la atención internacional sobre la existencia de esto. Exacto. ¿Quién llamó al mundo internacional? Los familiares de los presos, no la dirección política. Sí. Extrañamente, los dirigentes políticos consideran que, ¿para qué Leopoldo se entregó? Bueno, esa es su estrategia, chicos. Esa fue su estrategia. Punto. Entonces eso significa que si él está preso porque él se entregó, porque él consideraba que había una estrategia distinta a no solamente llamar a voto, entonces tú lo tienes que abandonar. Tú dices, no, yo me deshago de este dirigente pues no me conviene. Que así un poco lo que ha pasado. Eso pasó. O sea que eso no es mentira. Y nosotros sabemos, y mucha gente lo sabe, que sí, que hay dirigentes que dicen que son democráticos, que tienen negocios con el gobierno importantes, negocios importantes. Es más, a mí una vez me convocaron, cuando la coordinadora democrática, me convocaron para formar parte de la coordinadora democrática, no a mí, sino al grupo al que yo pertenecía, me llamaron a mi casa. Me llamó a mi casa Lewis Pérez. A ese sí pongo nombre y apellido. Lewis Pérez llamó a las 9 de la mañana a mi casa, yo no lo conozco, nunca lo he visto, no sé cómo es. Y me dijo, profesora, es que queremos que usted es de Acción Democrática. Él es dirigente de Acción Democrática. Que se incorpore a la coordinadora democrática. Y yo le respondí lo que todavía le respondo a los de la mesa unidad. El problema es que si mi grupo discute en la mañana una estrategia política, en la tarde la discuten con José Vicente Rangel. Porque Lewis Pérez la discutía con José Vicente Rangel. ¿Ven? Y cuando apresaron o cometieron un error con un hijo de Lewis Pérez, yo me acuerdo que José Vicente Rangel se olvidó de que él era canciller del país y fue a presentarse defendiendo los derechos humanos del hijo de Lewis Pérez, pero hasta ahora no le he visto defendiendo los derechos humanos de estudiantes asesinados, torturados y presos. Y él levantó su carrera política con las banderas de los derechos humanos, la defensa de los derechos humanos. Entonces, con esos personajes se puede uno reunir y llegar a acuerdos, con personajes así. Por otra parte, en el último mes probablemente se ha hecho más evidente la posibilidad de que el régimen utilice el argumento de la guerra y el conflicto con Guyana para desviar no solamente la atención electoral, sino para, tú sabes, aunar la gente bajo el sentimiento común del patriotismo, tratando de aplicar la fórmula que se aplicó en Argentina con la guerra de las Malvinas. Sí. ¿Qué opiniones tienes tú al respecto? ¿Tú ves esta como una posibilidad viable o piensas que esto no va a pasar de la retórica del gobierno? No va a pasar. Entre otras cosas, porque para tú poder unificar a la gente alrededor de una disque guerra o enfrentamiento con otros sectores, otros países, lo primero que tienes que hacer es que crean en ti. La población venezolana no cree en nada de lo que dice la dirección del régimen. O sea, yo no me imagino un venezolano diciendo, sí, yo voy a poner el pecho, ni siquiera lo que todavía dicen que son del gobierno.
Mira, los militares venezolanos, yo quiero saber cuáles de los militares venezolanos, yo los quiero ver diciendo, yo voy a dar mi vida porque voy a defender el territorio venezolano. Eso es mentira. Eso es mentira, porque tampoco, para tú hacer eso, tú tienes que estar con un país que ha recibido beneficios, que está sano emocionalmente, que está estable, y entonces tú vienes y le dices, mira, hay un enemigo externo, y nos tenemos que enfrentar a él, yo tengo que contar con ustedes. No, la población no creo que se atreva a decir, ay, Maduro tiene que contar conmigo. No, porque la pelea es entre Maduro, no es la pelea entre el país y otro país, es la pelea entre Maduro, sus locuras, sus irresponsabilidades, y una situación X que ellos mismos han provocado, por cierto. Además, las guerras son caras, muchos militares presumen que el ejército venezolano no puede estar en condiciones de enfrentar ningún tipo de agresión a otro país, porque un país donde no hay los insumos básicos para la alimentación y el bienestar de la población, te podrás imaginar lo que pasaría en caso de una guerra, ¿no? Mira, no solo eso, ¿sabes una cosa? Cada vez que yo veo por Twitter o leo por Twitter a la gente metiéndose con los militares venezolanos, te hablan del militar venezolano y de los millonarios que son los militares venezolanos y de lo bien que están ellos. A mí me da mucho dolor, porque yo estuve en las fronteras, en los sitios donde los militares venezolanos defienden nuestro territorio, y incluso en aquella época, estaban tan maltratados, tan abandonados, tan sin poder de ningún tipo. Yo me acuerdo que yo pasé a la frontera, de la frontera de Brasil a Brasil, un grupo, pasamos, después que habíamos estado con los militares venezolanos cercanos a la frontera de Brasil. Pudieron compararla. Ay, a mí me dio una vergüenza y una tristeza. El militar brasileño incluso tiene poblaciones completas con sus familias, liceos, primaria, todo, y buen armamento, una serie de condiciones. No ahora con este gobierno, no, desde hace años, protegido, bien querido, respetado, nuestros militares. No recuerdo exactamente el sitio ahorita, pero yo vi en un río, una de nuestras unidades, que ellos de noche tenían que subir los escalones porque el agua, porque está como fue mal planteada, subía la marea del río, subía el río, y se le llenaba de agua toda la sala. Ponte, yo no tenía que alejarse para dormir. Entonces, y yo los vi tan desarmados, tan desasistidos. No vale. Mira, el militar venezolano, el común y corriente, el que no es de la cúpula podrida, frase que estableció Chávez Frías contra las cúpulas podridas anteriores, ¿no? Hay un grupúsculo de políticos y de militares que son corruptos, que no creen en la Constitución, que son violentos, descalificadores, amorales, etc. Que están saqueando el país. Pero eso es una cúpula. Sí, el teniente venezolano, un teniente, un sargento, un capitán. Está confrontando los mismos problemas. Por favor, las mujeres de ellos hacen las mismas colas. Tienen los mismos problemas. Y con el agravante de que nunca hasta este momento había habido tanto desprestigio de la Fuerza Armada entre la población general. Jamás. Han pasado a ser individuos que uno veía con cierta cariño y afecto por el sacrificio que hacen, a ser los que golpean a las mujeres en las manifestaciones, los que golpean a las personas haciendo cola. O sea, han pasado a ser los agresores, lejos de los defensores, ¿no? Bueno, mira, en 1999, cuando la Asamblea Nacional Constituyente, Chávez Frías, hizo lo imposible para que nosotros elimináramos al componente de la Guardia Nacional dentro de la Constitución. Que nosotros lo sacáramos, que formara parte de otra cosa, pero que no formara parte de las Fuerzas Armadas. Y los militares en esa época tenían prestigio. Yo digo que Chávez Frías acabó con la Guardia Nacional cuando los utilizó para reprimir a la gente. Y la propia Guardia Nacional, esa Guardia Nacional, que es una vergüenza como para las mujeres, una vergüenza para cualquier institución, que golpea con su casco la cara de una ciudadana, ella
es enemiga de la Guardia Nacional. Y los que han visto esa agresión. Es un factor multiplicador. Pero ella fue en contra de sus componentes, en contra de la dignidad de su grupo. Esos guardias nacionales que se han prestado para agredir y que saben que los están viendo, porque no pueden ocultar la imagen. El mundo entero los ve. Esos guardias nacionales son enemigos de la Guardia Nacional, porque ellos son los que han destruido la imagen de la Guardia Nacional. Es decir, no es lo que Chávez quiso. Chávez los quiso destruir institucionalmente, los destruyó moralmente. Esa imagen es terrible. O un militar, cuando eso pasó hace años, la gente se lo olvida, porque en Venezuela pasan muchas cosas. Cuando le metieron un palo eléctrico, un bastón eléctrico por detrás a una de nuestras compañeras, a una de las ciudadanas que protestaban, ese militar se puso en contra de su institución. Sí, yo creo que los de la Guardia Nacional que agreden a la población y que hacen esas cosas terribles son enemigos de la Guardia Nacional. Yo creo que son infiltrados en contra de la Guardia Nacional. Yo juro que a lo mejor hasta son cubanos, que no son venezolanos. Te lo juro, porque yo no me imagino a un venezolano, esa mujer que golpeó a la otra mujer con el casco, ¿dónde se formó? Ella no nos pertenece. Sí, eso nunca ha sido en la tradición venezolana ese grado de brutalidad. Jamás, mira, y si iban a hacer algo, porque nosotros nos torturaron en los años 60 y lanzaron muchachos vivos de helicóptero, escondidito todo. Ellos trataban de decir que era mentira, pero cuando... Si se hubiera sabido, probablemente hubiera caído el régimen. Por supuesto. Entonces, yo creo que esos son infiltrados. Y que los oficiales serios de la Guardia Nacional tienen que echarle ojo a esos guardias nacionales que agreden a la población, porque esos seguritos que son enemigos de la Guardia Nacional. ¿Qué aspiras tú que quede en la mente de las personas al terminar tu libro? Cuando terminen de leerlo, ¿cuál sería tu objetivo desde el punto de vista de que ellos pensaran o interpretaran el mensaje que tú tratas de reflejar en ese libro? Bueno, esa es una de las cosas que a mí me ha dolido más y me ha preocupado más, es como incluso gente de la oposición ha tratado de esconder la realidad de lo que pasó el 11 de abril. Y ahí pasaron cosas terribles. Una, que por primera vez descubrí que una persona que había sido amigo mío, se llama Hugo Chávez Frías, era mi amigo, yo nunca lo he negado. O sea, por favor, cuando me dice, ¿por qué ella era amiga? No, sí, hay gente que fue amiga de Carlos Andrés y amiga de Pérez Jiménez. Y, o sea, yo no, a mis amigos yo no les digo, mira José, ten cuidado ahí. Hubo americanos que conocieron personalmente a Hitler en su exacto, es decir, a mí me da risa cuando la gente dice, porque ella fue amiga de Chávez. Bueno, yo sí, ¿qué? Y hay gente, yo no sé de quién eres amiga tú, como ciudadana, pero esa gente que te critica esa situación y que te saca en la cara que si tú votas o no votas por un personaje, es como que si ellos nunca en la vida hubieran sentido que ellos son responsables de su voto. Yo soy responsable de mi voto, por ejemplo. Y pasa lo siguiente, tú vuelves al 98 en la misma condición y la gente vuelve a votar por Chávez Frías. Sí. Bueno, no cambió nada. No cambió absolutamente nada. Los políticos volvieron así igualitos. La gente se le olvidó que los llamados demócratas en el 98 te saltaron de un candidato a otro, de una candidata a un candidato, y después le dijeron a los adecos, imagínate, que votaran por Copé. Sí, eso es como decir un colapso del bipartidismo que abrió las puertas para que este liderazgo carismático de Chávez, que decía lo que todo el mundo quería escuchar. Yo recuerdo incluso al embajador de Venezuela, el embajador de los Estados Unidos en Venezuela, fascinado con la figura de Chávez. Por favor. Cuando él dijo que era un gran admirador de Lincoln y de Martin Luther King. Sí, sí. Y además había un poco de gente que le llamaba muchísimo la atención. De paso a mí no, porque como ya yo lo conocía y lo oía, tú sabes que en todas las fiestas de amigos, a veces aparece el loco del grupo, ¿verdad? El que te viene o te anima a la fiesta. Y tú dices, ay, llegó el loco Chávez. O sea, se va a poner a cantar, ahí se va a animar a la fiesta. Entonces Chávez... Un tipo simpático. El propio venezolano cuenta cuento. No solamente eso. Él, cuando te necesitaba,
Oye, él estaba dispuesto a convertirse en alfombrita de baño. Él era así. Cuando todo esto pase, ¿cómo crees tú que la figura de Chávez sea vista por los historiadores del futuro? Disculpa, tú me preguntaste que quería yo que la gente supiera. Ajá, del Sí, libro. discúlpame que me puse a hablar de otra cosa. Sí. ¿Sabes qué quiero yo? Que no olviden que nosotros los civiles, con nuestra fortaleza, con nuestra disposición, tumbamos, sacamos el poder a un hombre armado, un militar, que estaba agrediéndonos. Hasta, en ese momento, hasta el año 2002, el 11 de abril del 2002, Chávez había agredido a la iglesia, a nuestros empresarios, a nuestros periodistas, a todo el mundo. Había humillado a la clase media. Había humillado a la clase media, había humillado a los pobres también, Sí. por la forma como hablaba de ellos. Entonces yo lo único que quiero es que cuando se termine de leer En nombre de los pobres, cada detalle que apareció ahí, esa es la información recogida de muchos años. Se sepa que el 11 de abril no hubo golpe de Estado, hubo una rebelión civil, no militar, porque lo único que se hicieron los militares fue que bajaron las armas, porque si no los muertos hubieran llegado a más de 1000. Por el plan de Chávez, con el plan Ávila, los muertos, cuando tú sacas soldados y tanques a la calle, los muertos pueden llegar a miles. Sí. Entonces, ¿qué le agradecemos nosotros los civiles a los militares? Que no nos dispararon. Que decidieron, Rosendo, que era amigo, muy amigo de Chávez Frías, decidió desconectarse de Tiburón 1. Él era Tiburón 2 y decidió no, mira, No hay plan Ávila. no hay plan Ávila. Ellos se lo habían advertido unos días antes a Chávez. Entonces yo quiero solamente que en este libro está información con la entrevista a los protagonistas, con todo lo que los medios estaban discutiendo. Y hay una cosa que yo incluso escribiendo el libro me di cuenta. Todos los que nos pusimos a organizar la resistencia civil habíamos sido amigos de Chávez. Es increíble. Néstor González, que es un militar que fue uno de los que se rebeló. Arias Cárdenas. Bueno, Arias Cárdenas le dice que está bañada las manos de sangre. Después yo no sé, yo a todos estos personajes que no entiendo es a Arias Cárdenas. O sea, yo todavía, la figura de Arias Cárdenas es así como para un psiquiatra, porque yo no lo entiendo. Yo nunca entendí ese mundo de cobarde. Creo que hay que entenderlo en el marco militar. Él fue insertado, infiltrado en la oposición precisamente para crear una quinta columna que llaman. Yo no sé si es tan cierto. Porque el 11 de abril él le dice a Chávez, te bañaste las manos de sangre, le dice a la población y le dice a los militares, tienen que entender que él es una persona que ha perdido el equilibrio. O sea, lo que él dice el 11 de abril, léalo, véalo. Eso lo consigue en las redes, en todas partes. En internet se consigue todo hoy en día. Entonces, yo creo que esos personajes deben ser conocidos por el país. Que la gente, yo no estoy de acuerdo con esa gente que dice, porque el loco ese, no, nada. El loco ese le hizo así hasta a una reina, el loco ese fue por el mundo entero. En el mundo, que no es nuestro país, muchos creen que de verdad fue un dirigente a favor de los pobres. Mucha gente... En eso fue efectivo a nivel internacional. Claro. ¿No? Primero porque él era capaz de hablar como la gente de clase media, media baja. Él realmente se convirtió en un personaje. Para mi dolor, él dejó de ser un amigo que yo le tenía cierto cariño y respeto a ser un presidente asesino. Y eso a mí me tocó. Ahora, hay algo más dramático en eso que me acabas de decir de la rebelión popular, y es el hecho de que si en aquella época había motivos para esa rebelión, ahora los hay mucho más. Entonces la pregunta a ti es, ¿tú crees que si vuelve a ocurrir algo como ese día, esa rebelión popular, las Fuerzas Armadas de nuevo no dispararán contra el pueblo? Yo creo que un importante sector de las Fuerzas Armadas no va a disparar contra el pueblo. Mi preocupación es que ahí hay personas de otros países y también militares venezolanos corrompidos, no solamente corrompidos económicamente, corrompidos moralmente, que son capaces de disparar contra la población. Y está el AMPA gubernamental, ¿no? El AMPA gubernamental. Los colectivos armados que para mí son los peores. Que defienden esto a ultranza porque nunca habían tenido tanto poder, ¿no? Sí. Ahora, en una situación como la que se presentó el 11 de abril, ¿cuál fue el único error que yo vi el 11 de abril?
que nadie estaba preparado para tomar poder. Porque nosotros, como no éramos políticos activos, sino éramos una sociedad civil solamente crítica, dispuesta a que no nos siguieran agrediendo, a defender nuestro terruño, a defender nuestra vida común y corriente, arriesgamos la vida. O sea, la gente de la marcha del 11 de abril... y que el grupúsculo político que secuestró ese evento político también lo hizo muy mal. Claro, pero fundamentalmente, ¿qué pasó? Porque mira, yo tengo un amigo que fue el enlace entre los militares y los civiles cuando cuando toparon a Pérez Jiménez. Y el 23 de enero él me dijo que hubo tres juntas de gobierno, no juntas patrióticas, juntas de gobierno. Si hubiera habido una organización política seria y los políticos se hubieran presentado allí con seriedad y hubieran estado de acuerdo en que había que sacar a Chávez del poder, se presentaba donde está Carmona, que 2 horas después de haber leído el famoso decreto, ya dijo, cámbienlo y hagan lo que ustedes quieran con ese decreto. Es más, el decreto oficialmente no existió, ¿sabes? Porque nunca llegó ni siquiera... Fue un decreto mediático. Sí. Salió en un medio, pero... Y más nada, ese decreto oficialmente no existió. Un señor, me pude parar yo ahí de loco y decir, bueno, yo decido que pase esto. En ese momento Carmona era un dirigente económico o empresarial muy importante. La gente lo amaba, porque esa es otra cosa, quieren obviar toda la historia. Mira, el doctor Carmona, en restaurantes que se presentaba, en tiendas, caminaba por la calle, la gente lo aplaudía, lo igual saludaba. Que a Carlos Ortega. Igual que a Carlos Ortega. Los dos grandes dirigentes en ese momento del país no fueron los dirigentes políticos, sino el señor Carlos Ortega, el doctor Carmona, Pedro Carmona, y la gente del petróleo. Yo me acuerdo que hasta hicieron dibujitos, cositas, banderitas con las caras de la gente del petróleo. Yo no vi la cara de ningún dirigente político. O sea, en esa marcha la dirigió la sociedad civil. Ahora, ¿qué pasa? No tenía un plan político, es verdad. Porque esa dirección no estaba pensando de verdad, organizativamente, con esa cosa que tienen los políticos, de sentarse a decir, mira, tú vas para este cargo, tú vas a hacer esto, vamos a tomar poder. No, lamentablemente, primero, además nadie creía que Chávez renunciaba ese día. Uno pensaba que era una presión nueva. Veníamos haciendo presiones desde antes, mucho tiempo antes. La presión fue subiendo hasta que llegamos al 11 de abril. Entonces, honestamente, además los militares no dieron ningún golpe de Estado. No tomaron ni siquiera Miraflores. El plan nuestro era sacar a Chávez Frías del poder, porque nos estaba agrediendo y estaba violando la Constitución y realmente estaba dañando a la nación. Pero yo no creo que ninguno, o sea, la sociedad en general no pensaba quién iba a tomar el poder. Yo no dudo que dicen que si Pedro Carmona se reunió en la madrugada y con un Cisneros y con no sé quién, y qué pasó y no pasó. A lo mejor sí. Pero es que un plan de toma del poder político no es nada más que vengan y te digan, mira, vamos, oye, una reunioncita y tú vas a ser presidente de la Junta. No. Los políticos saben, los políticos conocedores de verdad, saben que para que exista un plan de toma de poder, es una cosa mucho más seria, es una decisión detallada. Hay un plan militar y un plan político y hasta económico. Todo. Porque la transición tienes que manejarla desde el punto de vista económico, tienes que emitir decretos, etc. Exacto, mira, la mejor demostración de que el 11 de abril no hubo un golpe de Estado es que se relean de verdad la rebelión de Los Ángeles. Los militares que se alcanzaron el 4 de febrero, que sí pensaban tomar poder y que sí realizaron un golpe de Estado, una rebelión militar, pues no una rebelión civil, ellos escribieron para el libro las 24 horas de acción de ellos. ¿Ves? Entonces yo tengo la acción de cada uno de ellos en ese libro. Bueno, esa acción, si tú le preguntas a los militares que el 11 de abril dejaron de disparar o presionaron, como se agruparon, mira, hay militares que en el momento en que empieza la marcha están reunidos en la casa del doctor Chervini y grabando un video para también con el goteo militar que venía en esos días
ocurriendo decir que ellos estaban en contra de lo que Chávez Frías estaba haciendo. Pero era una presión militar. Es más, los militares venezolanos son tan extraños y tan difíciles de comprender que después toman la Plaza Altamira. Ellos no van y toman Miraflores, le caen a plomo a nadie. Sí. En serio. El militar venezolano tiene, además, una de las cosas que yo siento del militar venezolano, los militares venezolanos que yo conozco, es que son muy civilistas. Es que no hay tradición de masacres en Venezuela. No, la del 89 nada más, Sí. lamentablemente. Y muchos de esos militares que se alzaron el 4 de febrero estuvieron en la masacre también del 89. Si tú te vas a las hemerotecas y buscas los videos de la masacre del 89, es la primera vez que un militar venezolano Dispara así, armamento militar. terrible. Y en ese momento no estaba en la presidencia un militar, estaba un civil. Sí. Un civil serio, respetado por muchos, como el presidente Carlos Andrés Pérez. Entonces, pero el militar venezolano que yo... Primero, mira, en Venezuela existe una cosa que no sé si existe en otros países, porque yo no conozco bien la situación militar de otros países. Pero en Venezuela se aprobó hace muchos años lo que llamaban el Plan Andrés Bello, el proyecto Andrés Bello, no sé exactamente cuál es el nombre, pero tiene que ver con Andrés Bello, pero que le permitía a los militares ir a las universidades donde estaban los civiles. Y obtener títulos académicos. Entonces, ¿qué pasa? Ese tipo de militar no está aislado. El militar argentino, el militar chileno, uruguayo, Sí, no, es una casta. Es una casta. Una logia Sí. aislada del contacto civil Desde todo punto de intelectual. vista. Y en Venezuela se trató de hacer eso con los militares. Rómulo Betancourt fue uno de los que planteó eso desde el año 59, pues, 60. Hay que aislar a los militares para evitar golpes de Estado. Y eso porque Rómulo Betancourt, oye, porque él estuvo un golpe de Estado, pues, Claro. en el año 45. Entonces sabía que un militar relacionándose con civiles puede planificar golpes de Estado. Y el primero que tuvo en contra que el militar tuviera roce con los civiles se llama el señor Rómulo Betancourt, que lo llama el padre de la democracia venezolana. Lo que pasa es que la gente se le olvidan las cosas o no le gusta entrar en detalle. Pero, o será que a mí me da por leer el periódico y por... Bueno, lo que pasa es que tú eres periodista, es tu trabajo entender Sí. esos fenómenos y documentarlos, ¿no? Sí, pero es que hay periodistas que también se le olvida la cuestión. Entonces a mí una vez una profesora que yo quiero mucho, periodista, yo dije, bueno, por fin, ¿ustedes decidieron que Chávez Frías era un dictador, sí o no? Y me dijo, claro, Ángela, no va a ser dictador si él es un militar que dio un golpe de Estado. Y le dije, pero es que perdona, el padre de la democracia venezolana también dio un golpe de Estado y ustedes lo respetan y lo quieren. Así es. Entonces eso es muy confuso. Yo no creo que el militar, por ser militar, sobre todo en Venezuela, es muy distinto al civil. Ujú. En Venezuela hay militares que le ha dado por estudiar ingeniería, muchos son abogados. Es más, el que tiene a Chávez Frías en la Uchila es un abogado, pues, y da clases en Miami, en la Universidad de Miami, clases de Derecho. Ve que es el coronel Julio Rodríguez. Entonces, Sí, como dice mucha gente, los venezolanos no nos parecemos a nadie. No Sí, nos parecemos a nadie. venezolanos. Es increíble, yo creo que fue la mezcla. Sí. No solamente de raza, nosotros tuvimos mezcla de culturas, de formas de todo. Entonces nosotros somos diferentes. Bueno, ¿qué mensaje final quieres darle a todas las personas que nos están viendo aquí en La Mira? Hoy tenemos a Ángela Sago en La Mira y quería que te despidieras de... Mira, realmente que se sientan orgullosos de pertenecer a la sociedad civil, que no se dejen menospreciar por absolutamente nadie, que quien dice que la población venezolana es una población que se las ganan con misiones, o dándole puestico, comida, y la irrespeta de esa forma, en última instancia está portando como la gente del régimen que sí los desprecia. Entonces no nos parezcamos a ellos. A mí me encantaría discutir con una persona que estuviera a favor de este proceso terrible que ha vivido en el país, pero seriamente me encantaría haberlo podido hacer, discutir. Bueno, buscaremos a alguien y lo colocaremos en La Mira también para Y que favorecer fuera- ese diálogo. Me encantaría, pero una persona seria con la que uno pueda discutir y que me saque porcentaje de logros. Lamentablemente, Hugo Chávez Frías, como personaje histórico,
tuvo la mejor y mayor oportunidad que ha tenido un venezolano, un dirigente venezolano, para cambiar el país. Y uno de los grandes dolores es que haya perdido la gran oportunidad del país. Fíjense una cosa, tenía apoyo popular, tenía apoyo de los medios, tenía apoyo de los empresarios y tenía dinero. Nunca en Venezuela había entrado tanto dinero como en la época de Chávez Frías. $1 trillón. Sí, y perdió eso, qué dolor. A mí hasta lástima me da con él, que haya terminado en esto, en lo que terminó. Bueno, no haber estado preparado psicológica y históricamente para asumir el rol que debía haber desempeñado, y se dejó llevar por sus pasiones, por sus frustraciones, Y por sus enfermedades. por su resentimiento, Sí. y ahí está la consecuencia, ¿no? Sí, porque yo creo que fundamentalmente es que emocionalmente muchos psiquiatras venezolanos hicieron estudios de su personalidad, pero yo no me puedo imaginar que a ti te den todo para que hagas las cosas bien y tú destruyas eso. Sí. Eso da dolor. Y claro, lo más doloroso es que además no destruyó su casa, no destruyó su oficina, no destruyó su profesión, sino destruyó la nación. Y no solamente que la destruyó económicamente, socialmente, sino que activó un resentimiento que yo nunca había conocido en los sectores venezolanos. Unas cosas de odio. Mira, el venezolano siempre venía y discutía, hablaba, y después se iban y se sentaban, o se tomaban un café o se tomaban un trago y ahí terminaba todo. Sí. Yo nunca sentí, mire, yo trabajé mucho en varios. Bueno, este proceso ha dividido familias, fracturado amistades, ha creado un cisma tremendo para muchos y ha producido la más grande éxodo de venezolanos en busca de otros destinos con intenciones de no volver. Terrible. Triste. Terrible para cualquier nación. Sí. Bueno, muchas gracias, Ángela, por esta oportunidad que me has brindado, y bueno, damos fin a esta entrevista. Gracias. Entonces, esperamos leer pronto ese excelente libro, El nombre de los pobres. Y a la discusión. ¿Cómo no? Muchas gracias. Gracias a ti. Un placer.